Muy Muy buenos bueno. días. Bienvenidos a nuestra lectura del libro La disciplina marcará tu destino. Y para el día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga Yolanda Contreras. Bienvenida. Bienvenida, Yolandita. Buenos días a todos, a todas. Feliz y bendecido amanecer. Epílogo. 2 años después de empezar a este libro, topé con un muro. Para cumplir con los exigentes plazos establecidos por mi editor, sabía que tendría que empezar a redactarlo a principios de junio. Pero mientras estaba sentado en mi despacho, revisando montones de material, me parecía casi imposible. Por lo general, cuando me siento a escribir la primera frase de un libro, sé lo que voy a decir en cada página. Al igual que sucede con la inspiración, improvisar es de aficionados. Un profesional tiene un proyecto. Sin embargo, por aterrador que sea, yo no lo tenía. Por supuesto, a grandes rasgos sabía cómo iba a empezar, cómo iba a ser el libro, pero quedaba mucho por decidir. La estructura, los personajes, los ejemplos, todo estaba en el aire. ¿Y cómo podría hacer que algo tan poco sexy como la templanza resultara interesante para el lector? No lo sabía. Y lo que es peor, empecé a preguntarme si llegaría a saberlo. No hay otra palabra para describir lo que sentía que desesperación. Dudas siempre que tienen temor. Cuando alguien se propone algo difícil, siempre hay una pizca de eso. Esto era más profundo. No se trataba de una crisis de confianza. Me había equivocado de tema. No tenía el material necesario y lo había dejado todo en manos de la inspiración. Así que ahí estaba yo, pensando en si llamar a mi editor y pedir una prórroga. Además, estaba cansado, muy cansado. Dar con la idea de un libro es una gran labor creativa. En realidad, crear el libro es un trabajo manual terrible en el que te sientas en una silla a pulir una frase tras otra. Un proceso que no se mide en horas ni en días, sino en meses y años. Es una maratón de resistencia cognitivo y física. En mi caso, en la última década he corrido no un par de estos maratones, sino 12, uno detrás de otro. Eso supone unos 2.5 millones de palabras entre todos los títulos que he publicado, los artículos que he escrito y los correos electrónicos diarios que he enviado durante ese tiempo. Y en este libro, la mitad de mi serie sobre las 4 virtudes, me sorprende que estemos en el tercer año de una pandemia mundial desestabilizadora y devastadora, que empecé con 2 niños menores de 4 años. Estoy aquí, sentado, en un edificio histórico del siglo XIX, encima de una librería que también puse en marcha y abrí durante ese periodo turbulento marcado por la incertidumbre. Esta mañana, como todas, me he levantado a las 7 y he paseado con los niños mientras inspeccionábamos las vallas del rancho de ganado en el que vivimos. Parecía que todo me estaba pasando factura cuando lo peor estaba a punto de llegar.
No soy de los que creen en la intervención divina, pero necesitaba ayuda. Un sofocante día de calor en Texas, me senté en la mesa de mi despacho y me puse a revisar las cajas que contenían miles de tarjetas de investigación. En conjunto me abrumaban lo que contenían y cómo podrían encajar para conformar un libro me parecía imposible de comprender. Extendí la mano y cogí una. Solo tenía 2 docenas de palabras garabateadas con rotulador rojo. ¿Cuándo lo escribí? ¿Por qué lo había escrito? ¿Qué me impulsó a hacerlo? Solo sé que decía: confía en el proceso, sigue haciendo las tarjetas. Cuando las revises en junio, si has hecho tu trabajo, ahí habrá un libro. No fue exactamente un milagro, pero de alguna manera desafió el espacio y el tiempo. Había viajado del pasado al futuro para hacerme llegar un recordatorio de que debía mantener la disciplina. ¿Y sabes qué? Eso me salvó. No del trabajo, por supuesto, sino de mí, de rendirme, de abandonar el sistema y el proceso que me había resultado tan útil en todos esos libros, artículos y correos electrónicos. En uno de los mejores pasajes de las meditaciones, Marco Aurelio, casi seguro que sumido en una profunda crisis de fe, se recuerda: ama la disciplina que conoces y deja que te ayude. Eso es lo que la nota me decía que hiciera. Así que hice caso. Empecé a llegar al despacho más temprano para trabajar con el material. Clasifiqué una tarjeta tras otra en pequeños montones. Busqué conexiones, hilos que pudiera seguir, la llave que abriera el libro. En lugar de preocuparme, recurrí a la suave y serena luz de la filosofía de la que hablo en mis libros. Salía a dar largos paseos cuando me atascaba. También me sentaba a pensar sin hacer nada más. Intenté seguir con mi rutina. Dejé de lado las distracciones. Me concentré. Confié en el proceso. Me encantaba la disciplina que conocía. Dejé que me ayudara. Ojalá pudiera decirte que poco después el libro surgió sin más. Pero escribir no funciona así, ni tampoco la vida. El proceso fue más lento, más repetitivo, pero al fin fue también igual de transformador. Mientras recorría el largo pasillo de la desesperación, la luz comenzó a entrar. Luz Jerry emergió de entre las sombras. Después de casi 4.000 páginas de biografías, la reina Isabel entró como la viva imagen del carácter. Un personaje tras otro fueron perfilándose de manera lenta y laboriosa. El libro estaba ahí, como me lo prometía la nota. Solo tenía que escribirlo. Algo positivo de la pandemia es que fue una especie de experimento forzoso de forma de vida, una oportunidad
para perfeccionar y mejorar mi rutina a la hora de escribir. A medida que los días se desdibujaban y se esfumaban, las antes infinitas posibilidades de la vida corriente, lo único que quedaba era el día. Lo único que quedaba eran las palabras que tenía que escribir. Me levantaba temprano y vestía a los niños. Los sentaba en la silla y paseábamos o corríamos mientras salía el sol. Y mi mujer recuperaba el sueño que tanto necesitaba. Contábamos los ciervos que descansaban en los campos y veíamos a los conejos cruzar los caminos a toda velocidad. Hablábamos y nos fijábamos en todo. Disfrutábamos plenamente de la compañía del otro sin interrupciones. Hace tiempo que tengo la norma de no mirar el teléfono a primera hora de la mañana. No se trata solo de gestionar el tiempo que te pasas mirando la pantalla, sino de dejar espacio para esos momentos y para las ideas que surgieron en mi cabeza por arte de magia, como el éxtasis de Beethoven, cuando en el trabajo es en lo último en lo que pensaba. Cuando volvíamos a casa dejaba que los niños jugaran y yo me daba una ducha. Trabajo para mí, pero es importante sentirme fresco, no solo parecerlo. Así que me afeito cada mañana. Mi trabajo es demasiado importante para mí, así que no me gusta presentarme como un vago. Me visto con ropa sencilla, más o menos lo mismo cada día para no perder tiempo eligiendo qué me pongo. Y luego me siento con mis diarios. Tanto si me lleva 5 minutos como 25, me centro. Ana Fran escribió en el suyo que el papel es más paciente que las personas. Tenía razón. Una de las mejores maneras de controlar las emociones difíciles es hacerlo sobre la página y dejarlas ahí. Después de escribir en el diario, es momento de trabajar lo más importante y difícil. Llegaba a mi oficina en la librería, dejaba mis cosas y me ponía a ello. Sin retrasos, sin dilaciones, sin distracciones digitales, solo escribir. En algún momento de esos duros comienzos del libro, puse en la pared una tarjeta con una cita de Martha Graham: que jamás te dé miedo la documentación. La documentación sabe cuándo estás asustado y no te ayudará. Que jamás te dé miedo la documentación. La documentación sabe cuándo estás asustado y no te ayudará. La autodisciplina no sirve de nada sin el coraje. Y por supuesto, la característica que define el coraje es la autodisciplina. Es decir, armarse de valor para hacer lo que hay que hacer. Aunque un libro conlleva muchísimas horas de trabajo, estas horas vienen en cantidades bastante breves. Si llego a la oficina a las 8:30, puedo terminar de escribir a las 11. Bastan un par de horas. Solo un par de páginas cutres al día. Como dice una vieja regla de la escritura, la disciplina de escribir consiste en presentarse. Pasaron las estaciones. Los acontecimientos del mundo se sucedieron como siempre, de forma vertiginosa. También las oportunidades, las distracciones y las tentaciones hicieron lo de costumbre. Surgir, incitar, fastidiar, seducir. Continué perseverando un día tras otro.
A la derecha del monitor del ordenador, entre dos fotos de mis hijos, hay una imagen que me regaló el psicólogo deportivo Jonathan Fader. Es del afamado doctor Oliver Sacks y detrás de él se ve un cartel que tenía en un despacho que rezaba: no, al decir que no a las entrevistas, a las reuniones, a ¿puedo hacerte una pregunta? Estaba diciendo sí a lo que importa: mi familia, mi trabajo, mi cordura. Y el trabajo es algo más que escribir. Siempre hay cosas que hacer y problemas que resolver. Por la tarde programo mis llamadas y entrevistas. Edito, leo, grabo podcast para Daily Stoic y Daily Dad. Trabajo en proyectos para librería y mis otros negocios. Pero no importa que sea una jornada ajetreada, porque cada noche estoy en casa para cenar y con suerte a tiempo para jugar con los niños antes de la cena. Después damos otro paseo y acostamos a los niños. Nada ha exigido y reforzado más mi disciplina que tener hijos. Intento pensar en lo duro que es ser pequeño, sobre todo en estos tiempos marcados por la incertidumbre. Trato de recordar que las prisas, ya sea al acostarse o de camino al colegio, significan significan apresurarse durante el tiempo que tenemos para estar juntos, un tiempo que nunca volverá. Me doy cuenta cuando me siento frustrado o irritado. Los niños solo están cansados, tienen hambre, no saben comunicarse. Mientras nos acostamos juntos en la cama, me digo: esto es maravilloso. No hay nada mejor que esto. En 2021, al subir a un avión por primera vez en 18 meses, me di cuenta de que había pasado 500 noches consecutivas en casa. No es de extrañar que haya sido tan productivo. No es de extrañar que haya sido tan feliz a pesar de lo complicadas que fueron las cosas. Procuro mantener la disciplina en todas las facetas de mi vida por el bien de mis hijos y por el mío. Me alimento de forma saludable y suelo ayunar unas 16 horas al día. Consciente de mi tendencia a la compulsividad, no bebo, no fumo, no tomo drogas de ningún tipo. Evito todo lo que puedo los medios de comunicación, cada vez más negativos. Procuro ser positivo y seguir luchando por algo bueno en un mundo roto. Tengo mi ego bajo control y en la medida de lo posible, también mi temperamento. Intento ser un buen marido y un cónyuge comprensivo. Duermo bien, mantengo mi escritorio limpio o más o menos limpio. Suprimo las tareas innecesarias y delego las que pueden hacer otros. Mientras escribía este libro con Manu Ginóbili, el 4 veces campeón de la NBA, un All-Star, medallista de oro olímpico y casualmente uno de los jugadores a los que Greg Popovich dio descanso en aquel polémico partido de 2012. Aunque es indiscutible que campeones como Michael Jordan y Tiger Woods son grandes, me impresionan más las figuras de talla mundial que aprenden a llevar una vida personal equilibrada y honrada.
Mientras estábamos sentados en el porche, le conté algunos de mis problemas y él me explicó la historia de las finales de la NBA de 2013. A falta de 5 segundos para acabarse el sexto partido, los Spurs llevaban una ventaja de 3 puntos y Manu subió por el rebote que cerraría la serie. Chris Bosh, mucho más alto, lo superó por poco y le pasó el balón a Ray Allen, que forzó la prórroga con un triple decisivo en la última jugada de esa prórroga, con los Spurs perdiendo por un punto. El balón volvió a manos de Manu mientras se dirigía a la canasta. Era su momento, su oportunidad, y no pudo ser. Le quitaron el balón. Los Miami Heat se hicieron con la victoria. La serie se fue a un séptimo partido que ganaron los Heat. Me dijo que antes de eso siempre había llevado mal las derrotas, pero después su casa parecía un funeral. En ella se respiraba pena, rabia, dolor y desesperación. Era como Floyd Patterson después de perder el cinturón. No podía comer ni pensar. Estaba desconsolado. Hay un par de formas de salir de eso: amargura, arrepentimiento, resignación. Podrías entrenar más, tener más ganas, tomarte la victoria más en serio. Sin embargo, un pensamiento le asaltó mientras se lamentaba y reflexionaba. Acabo de jugar las finales de la NBA, se dijo. ¿Por qué no lo disfruto? Al año siguiente volvieron los Spurs tras la devastadora derrota en el séptimo partido. El equipo y él regresaron para vencer a los Heat en solo 5 partidos y así ganar su cuarto campeonato de la NBA, el quinto del equipo. Pero la mayor hazaña fue cómo cambió su relación con el juego, con la victoria y con la derrota. No le impulsaba la ira o la venganza. En realidad, estaba disfrutando. Se volvió más sereno, más dueño de sus emociones. Estaba más presente, se divertía más. En consecuencia, fue un mejor padre, marido y compañero de equipo. Después de esa dolorosa derrota, Manu jugó en la NBA otras 5 temporadas, 16 en total, y se retiró como el mayor anotador de triples y con el mayor número de robos de balón. Fue tercero en partidos jugados, cuarto en asistencias y quinto en puntos. En 2019 los Spurs retiraron la camiseta con el número 20 de Manu. Ahora está en el Salón de la Fama. En esto también consiste la templanza. Cuando decimos que la autodisciplina nos salva, en parte nos salva de nosotros mismos. A veces nos salva de nuestra pereza o de nuestra debilidad. Con la misma frecuencia nos salva de nuestras ambiciones, de nuestros excesos, de nuestro impulso a ser demasiado duros con los demás y con otros mismos y con nosotros mismos. No solo nos hace grandes en lo que hacemos, sino mejores en el sentido más amplio de la palabra. Aristóteles, que tanto escribió sobre el tema, nos recordó que el objetivo de la virtud no era el poder, la fama, el dinero ni el éxito, era el florecimiento humano. ¿Qué hay más importante que eso?
Mientras trataba de escribir este libro, me esforcé por mejorar en otra faceta de mi vida. ¿Cómo se manifiesta mi trabajo y mi autodisciplina en casa? Hace años, después de vender un proyecto, mi editora llamó a mi mujer en parte para felicitarnos, pero también para disculparse. Ella sabía lo que esto significaba para mi esposa, lo que entrañaría para mí, en quien me convertía en las oscuras profundidades de escribir un libro. Con independencia de lo que consiga este libro, aunque obre un cambio en mucha gente, de lo que estoy más orgulloso es de quién era yo mientras lo escribía. Apenas tuve que pedir disculpas, ni siquiera en el momento en que parecía que no iba a salir adelante. Incluso cuando sentí que iba a tener que retrasarlo, recuerdo que pensé, bueno, ¿y qué? A veces hay que posponer las cosas. Festina Lente. Por difícil que sea empezar un libro, las etapas finales son las más duras. Suele ser un caos. Los plazos me agobian y surgen un millón de problemas. No siempre ha sido mi mejor momento. Pero entonces, mientras trabajaba desde casa en las últimas páginas, mi hijo de 5 años levantó la vista de su proyecto de arte y dijo, siento que hayas perdido tu trabajo escribiendo libros, papá. Al parecer, las cosas habían sido menos caóticas y había conseguido respetar también mis límites que pensaba que me había visto obligado a prejubilarme. Y aún yo, menos disciplinado, aún yo, más joven, le habría destrozado incluso el estrés de un libro menos estresante. Lo habría exteriorizado, me habría consumido, lo habría llevado a casa. No había suave y serena luz para mí cuando se trataba de mi trabajo. Todo era ambición y motivación. Y cuando algo se interponía, me volvía indomable y agresivo. Eso me ayudaba a conseguir cosas. También me hacía infeliz. No me habría, no me habría servido en este proyecto. Peor que eso, me habría convertido en un hipócrita. De modo que si al terminarlo sigo cansado, estoy muy cansado, también me siento de maravilla. La vida es para vivirla. Estamos destinados a hacer cosas. Si escribir libros fuera un proceso natural que no requiriese un esfuerzo, todo el mundo los escribiría. Y puedes reemplazar el escribir libros por lo que sea que hagas. Es bueno que sea difícil. Es bueno que pueda ser desalentador. Es bueno que te rompa el corazón, que te dé una patada en el culo, que te haga perder la cabeza, pero también puede hacerse de forma equilibrada, sostenible y sobre todo contemplante. Eso es lo que distingue a las personas disciplinadas de las indisciplinadas, a los débiles de los fuertes, a los aficionados de los profesionales. Nadie dijo nunca que el destino fuera fácil. Valdría la pena si lo fuera. ¿Qué leo ahora? A la mayoría de la No, gente le sí, aburre la... disculpe, Yolandita. Son Sí, las 5:37. ok. Vamos a repasar lo resaltado o continuamos. ¿Qué dicen? No sé qué Esta dice.
eso que estoy leyendo Yo pienso que sigamos, disculpe, porque como ese ya lo leímos ayer, ya está, ya sí, lo hemos releído, entonces pienso que debemos seguir. Ujú. Completamente de acuerdo. Bueno, igual, de acuerdo. bueno, dale. ¿Qué leo ahora? A la mayoría de la gente le aburren las bibliografías. Para los aficionados a la lectura, en cambio, es la mejor parte. En este libro, basado en tantos escritores y pensadores maravillosos, no podía incluir una bibliografía completa. En lugar de eso, he preparado una lista, no solo con todos los libros que influyeron en las ideas que acabas de leer, sino también con lo que saqué de ellos y por qué te podrían interesar. Para recibir la lista, envía un correo electrónico a books@courageiskallen.com o a courageiskallen.com books. También te mandaré una colección de grandes citas sobre el coraje. ¿Me recomiendas más libros? Sí. También puedes apuntarte a mi lista de recomendaciones literarias mensuales, que ya va por segunda década de existencia. Ha ido aumentando hasta incluir a más de 2.000 personas de todo el mundo y ha recomendado miles de libros que cambian la vida de quien los lee. RyanHoliday.net Reading Newsletter. Empezaremos con 10 libros increíbles que estoy seguro que te encantarán. Agradecimientos. Me acerco al Ecuador de esta serie y debo dar las gracias a todos aquellos que me han ayudado a llegar hasta aquí. A mis editores y al equipo de marketing de portafolio y profil. A mi agente, Stephen Anselman. A mi equipo de Texas, Adrián Hernández, Jessica Davidson, Billy Oppenheimer, Justin Dunbeck, Dabson Carroll, Jad Brady Knight, así como a Neil Parker y Brent Underwood, pues hacen posible que escriba a mis suegros Rod y Keran, nuestra guardería, estos 2 últimos años. Se piensa que tener niños es enemigo del arte. Mis hijos me han vuelto más disciplinado y me han proporcionado más concentración de la que tenía. No puedo imaginar la vida sin ellos. Gracias sobre todo a mi mujer, Samantha, que tiene un enfoque de la disciplina diaria mucho más natural y la verdad, más feliz y amable del que sigo aprendiendo. Ella apoya mis estrafalarias costumbres y rutinas, además de tolerar las muchas horas y momentos difíciles invertidas en escribir mis libros en los últimos 10 años y gracias a las muchas personas de este libro y de mi vida, Roger Green, Marco Aurelio, etc., que me han hecho mejor con su ejemplo. Un inspirador tributo al poder y a la promesa de la autodisciplina. Este es el segundo libro de la serie, Las 4 virtudes estoicas, de Ryan Holiday, autor superventas del The New York Times. La disciplina marcará tu destino. Para conquistar el mundo, uno debe conquistarse primero a sí mismo, las emociones, las acciones y los pensamientos. Eisenhower dijo que la libertad es la práctica de la disciplina. Cicerón definió la virtud de la templanza como el esplendor de la vida. Sin límites ni autocontrol, no solo nos arriesgamos a no alcanzar nuestro potencial y a perder lo que hemos logrado, sino que además nos aseguramos una vida de humillación y miseria. Casi nada. En este nuevo libro, Ryan Holiday defiende la templanza como la virtud más importante. A lo largo de la historia ha recibido distintos nombres: autocontrol, disciplina,
pero todos hacen referencia a lo mismo, a gobernar un lugar en lugar de ser gobernado, a establecer tus propios límites, a marcar tus propios hábitos. Todos los grandes de la historia han practicado esta forma de autodominio, desde la leyenda del béisbol, Lou Gehrig, hasta la reina Isabel II, la escritora Joyce Carol Oates, el emperador Marco Aurelio y Martin Luther King Jr., ministro y líder del movimiento por los derechos civiles. En una época de excesos y desorden, la autodisciplina es ahora más necesaria que nunca. ¿Te atreves a cavar hondo para encontrarla? Y más importante, ¿la usarás? Solo con autodisciplina podrás dirigir tu vida rumbo a la verdadera realización. La crítica ha dicho, Ryan Holiday ha distraído las angustias enseñanzas del estoicismo a millones de lectores, desde atletas y políticos hasta directores ejecutivos. Good Morning America. Un poderoso argumento a favor de las virtudes y los valores por los que deben regirse los líderes de hoy. Almirante James Stavridis, excomandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Ryan Holiday es un autor de bestsellers de libros de psicología y filosofía divulgativa. Como diario para Estoicos 2020, sus libros han vendido más de 4 millones de ejemplares en 40 idiomas, manteniéndose durante más de 300 semanas en las listas de los más vendidos. Es presentador del podcast de Daily Stoic, con más de 60 millones de descargas, y colabora con The New York Times, USA Today, The Huffington Post, Forbes y Entrepreneur, entre otras publicaciones. Listo, me parece genial. Ujú. Súper ese resumen, súper Yolandita esa lectura. Bueno, fue un placer. Entonces, pienso que ya comentemos sobre esta terminación de este libro. Listo. Ya lo hemos terminado. Comentarios. Qué gran obra, qué gran obra. Uf, El ejemplo, ¿no? Qué ejemplo de disciplina, de autocontrol. Y la disciplina más que todo, porque en estos tiempos estamos viviendo lo que el autor dice, ¿no? Que nos han presentado lo que es indisciplina como algo bueno y resulta que no. El desorden no lleva a nada. Tiene que haber disciplina para tener éxito. Tiene que haber orden. Mira, y que viene, o sea, esto tiene una parte precisamente de lo que hemos leído en muchos otros libros y con respecto de la autodisciplina. Cuando él dice desde el día anterior, o sea, trata de tener los espacios limpios, empezando por ahí, solo lo necesario con lo que usted va a trabajar o va a realizar. Esa es una de las cosas, aparte del orden, de la limpieza. Y lo otro es que el día anterior, organizar las actividades que se van a hacer al siguiente día. Y lo digo por experiencia porque así es de verdad. O sea, uno cuando organiza las cosas el día anterior, agendado con tiempo, las cosas se dan y le rinde el tiempo a uno y se realizan las cosas que uno en realidad se propuso. Cuando no es agendado, cuando no es organizado, o sea, a veces se le pasa el día, me hizo falta hacer tal cosa, me hizo falta hacer esta llamada, me hizo falta enviar esta información de este producto, o sea, sí, todo ¿por qué? Porque uno el día anterior no ha agendado